¿Me escuchan Sí, bien? Ya, gracias. Como siempre, hermanos de Conchalí, de algunos lugares que puedan estar conectados en esta ocasión, deseo saludarles cariñosamente desde Talca y compartir con ustedes la enseñanza y el mensaje y la advertencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, invito a todos mis oyentes, especialmente a los hermanos que tengan Biblia, a que me acompañen a leer un pasaje que está allí en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer un pasaje en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6. Capítulo 6 del libro del profeta Jeremías. Dice así. No sé, ¿qué pasó? Pero diálogo, por si acaso. Pregúntale qué pasa. ¿Se me escucha bien, hermano? sí, hermano, se le escucha y se le ve bien. Porque hay una interrupción, parece, pero si se me escucha, está bien. Nosotros no tenemos imagen. Ya. Así dice la palabra. En Jeremías 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron: no escucharemos, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Ciertamente, amables oyentes, si el profeta Jeremías viviera hoy, tendría que expresar el mismo mensaje y la misma advertencia. ¿Y cuál es? Así dijo Dios, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, de andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vamos a centrar nuestra atención, y espero que todos mis oyentes también me acompañen, en 4 palabras que aparecen en estos versos. Paraos o deteneos en los caminos. La segunda palabra es mirad. La tercera palabra es preguntad. Y la cuarta palabra es andar. Lo primero que leemos en este verso, el verso 16, dice así, y esto es lo solemne y esto es lo grave para todas las personas. El que habla es Dios. Así ha dicho Dios. Así ha dicho Jehová. Y cuando Dios habla, amables oyentes, lo más razonable y lo más cuerdo que puede hacer el ser humano es escuchar. Porque es el alma la que está en juego. Porque es usted el que puede ser salvo o puede seguir perdido. Para el pecador, para el ser humano, hombre o mujer que está sin Cristo, no vale tanto lo que usted diga. No vale tanto lo que nosotros digamos. No vale tanto lo que el hombre pueda opinar. No vale tanto lo que la iglesia o la religión pueda decir. Lo que vale para esta vida y para la eternidad es lo que ha dicho Dios. Y la palabra de Dios es eterna e inmutable, y permanece para siempre. Por lo tanto, yo le ruego
que preste atención a lo que usted está escuchando. No es palabra del que habla en estos momentos, es palabra de Dios, como Jeremías lo dijo. Jeremías no dijo, así digo yo. No, ningún siervo de Dios diría jamás esto. Lo que ha dicho Jeremías y decimos es, así dijo Jehová. Habla el cielo, habla hacia la tierra, habla el Dios eterno y habla el pecador necesitado. Yo le pido que tenga oídos atentos para oír. Le pido que tenga corazón sensible para escuchar. Y le pido que tenga conciencia, bien palpable, bien blanda, para obedecer lo que Dios está diciendo. Así dijo Jehová. Los profetas hablaron así. Al empezar, por ejemplo, el profeta anterior a Jeremías, el profeta Isaías dijo, Dios, escucha tu cielo. Así empieza el libro de Isaías. Y escucha tu tierra, porque habla Dios. Dios llama por testigo. Y no es primera vez en Isaías. Muchas veces sale así en la Biblia. Dios llama por testigo cuando habla. Al cielo, porque escucha. A la tierra, porque oye. Y al ser humano también. Le habla a Dios. Y usted debe oír. No palabra de hombre, sino que palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dijo Jehová. Cuando Dios habla, usted debe escuchar y oír. Una vez Dios habló por medio del profeta Samuel, lo vimos unas semanas atrás, en unos días atrás. Y cuando él escuchó la voz de Dios de noche realmente, dijo, habla, Señor, que tu siervo oye, habla. Y Dios le habló. Porque cuando tenemos oídos atentos, Dios habla por su palabra. Dios habla por la creación todos los días. Dice el Salmo 19, un día habla otro día y una noche habla otra noche. Dios habla por medio de las circunstancias difíciles. Dios habla por medio de las enfermedades. Dios habla por medio de la muerte. Y quizás ¿cuántas veces le hablaba a usted? Yo no lo conozco a usted, no lo estoy viendo en estos momentos. Y usted a lo mejor tampoco me conoce a mí. Pero hay una gran verdad. Dios le ha hablado y habla todos los días y habla cada momento. Pero usted va a pensar y va a decir, yo no he escuchado nunca la voz de Dios. Si no la he escuchado, es porque es sordo, no porque Dios no haya hablado. Hay un libro en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, donde Dios dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, a nuestros padres, a los antiguos, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Yo no sé cuántas veces usted habrá escuchado el Evangelio, no sé. Pero si no es esta la primera vez, de las gracias a Dios que lo está escuchando una vez más. Y si es la primera vez, entonces tengo un mensaje de advertencia y de salvación para ustedes. Le voy a poner un ejemplo. En siglos pasados hubo un pianista muy famoso que todavía se escucha en muchas partes, Franz Liszt. Quizás algunos lo puedan haber oído más de alguna vez. Era húngaro y un día lo invitó el zar de Rusia a que le diera un concierto en su palacio. Y fue a dar un concierto el famoso pianista húngaro. Y allí lo estaban esperando en una gran sala el zar, su familia, sus ministros y toda la élite, llamémosle así, del país. Y empezó a tocar el pianista para deleite de los oyentes. Pero escuchó ruido de voces atrás de él. Se detuvo, miró para atrás y ahí estaba el zar
con su familia, pero le estaba hablando algo a un ministro de su gabinete, a un ministro del gobierno. Y Liz dejó de tocar y se paró. Y el zar le dijo: Liz, ¿qué te pasa? ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué no seguiste tocando? Y él dijo: Señor, cuando el zar habla, todos deben escuchar. Y cuando Liz toca, el zar debe guardar silencio. No hubo un murmullo en la sala. Y el zar le dijo: está bien, sigue tocando. Cuando el zar habla, bueno, cuando la autoridad habla, hay que escuchar. Y cuando habla a Dios, hay que echarlo tras las espaldas. Hay que dejarlo esperar. De usted la respuesta. Hay que decir para otra vez. En la Biblia aparece nombre que dijeron: para otra vez vamos a escuchar. Pero no tuvieron otra vez. O no tuvieron otra oportunidad. Así dice Jehová. Esto debe quedar bien grabado en su conciencia y en su subconsciencia. Y en su mente también. Veamos la primera palabra que mencioné. Paraos en los caminos. Paraos. ¿Y por qué en los caminos? Porque hay muchos caminos. Muchos. El camino suyo es distinto al mío y es distinto al otro. Cada uno. Todos nosotros, dijo el profeta, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno escoge el camino del pecado, el camino del vicio, el camino de la religión, el camino de la buena obra, el camino del negocio, el camino del dinero, etcétera, etcétera. Cada uno escoge su camino. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Alto, alto. Porque el ser humano sin Cristo va en una carrera loca hacia la perdición. Usted va hacia abajo. Parado. Hay un eslogan por ahí que dice: pare, mire y escuche. Aquí es parados. Hay un disco pare, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos que en las ciudades, en las carreteras, etcétera, hay discos pare. ¿Y qué indica? Que debe parar. Y día tras día y frecuentemente escuchamos en las noticias terribles accidentes, muchas veces con muchas muertes. Y al final de las noticias, o el diario o el locutor que está dando las noticias termina con esta expresión: el accidente se produjo porque no respetó el disco pare. No respetó el disco pare. ¿Y qué dice Dios? Alto. Vivimos en un mundo de locos. Nadie se detiene para nada. Toda la carrera. Comidas al paso. Entretenciones al paso. Remedios al paso. Consultas al paso. Todo ligero, todo ligero. Y no hay tiempo para detenerse. Y lo que es peor, que el diablo se ha encargado de entretener al ser humano para que no se detenga, para que no piense, ¿eh? Para que no analice cuál es su situación delante de Dios. Si hay alguna persona escuchándome, o varias, quiero decirle lo mismo que dijo Dios por medio del profeta Jeremías: paraos en los caminos, en el que usted ande. Puede que sea un buen camino, no fuerza que sea pecado o maldad, pero hay un solo camino que lleva al cielo. Hay un dicho por ahí: todos los caminos llevan a Roma. A Roma quizás llegarán, pero al cielo no. Eso se lo garantizo, porque la Biblia dice que no. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay camino, dijo Salomón en Proverbio, que al hombre parece derecho, le parece derecho, pero sus caminos o sus términos, sus salidas, son salidas de muerte. Alto. Yo quiero que usted se detenga. Alto. Un momento. En la loca carrera. ¿Qué está haciendo aquí? ¿A dónde va? Bueno, Dios sabrá. No, Dios no sabe. Lo sabe.
por su sabiduría, pero el fin debe saberlo usted. Debe saberlo usted. Cuando conversamos con algunas personas, en reuniones solemnes y algunas veces en algún velorio, les preguntamos, ¿dónde va usted cuando muera? La respuesta casi siempre es, donde Dios me mande. Esa sí que es equivocación satánica. Porque Dios nunca ha dicho que Él va a mandar a los seres humanos a una parte o a otra. Cada cual escoge en esta vida su camino. Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno escoge su camino. Dios no manda a nadie al cielo. Si alguien no quiere estar ahí, Dios ofrece salvación y vida eterna y el pecador debe decidir, pero aquí, en esta vida, no al final de la vida, menos más allá de la muerte. No, cada hombre, cada ser humano, aquí sella su destino, aquí. No hay eso que se dice, bueno, yo no me preocupo mucho, pero con un buen arrepentimiento yo creo que todo se arregla. No se arregla nada. No existe en la Biblia un buen arrepentimiento. Y si existiera, yo le preguntaría, ¿qué cree usted que es un buen arrepentimiento? ¿Qué cree usted? No sé. Ahora, ¿cuándo sabe usted que al final de su vida va a ser el último momento? Tampoco sabe. Tampoco sabe. Buen arrepentimiento no existe. El pecador debe arrepentirse cuando está aquí y consciente y en lo que llamamos sus 5 sentidos. Paraos los caminos. Sea el camino que usted sea. Si no es el Señor, está perdido. Si no es el Señor, está perdido. Porque Él dijo, su palabra es la palabra de Dios. Yo soy el camino. Yo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Entendámonos y creámoslo. Nadie viene al Padre, dijo, sino por mí. ¿Dónde está usted ahora? Alto. Menos mal que usted está escuchando. Menos mal que está incluido aquí en esta plataforma. Podría estar en otra parte. O escuchando algo muy distinto, que a lo mejor lo va a entretener un poco, pero que no le va a dar ningún provecho y menos resultado para el alma. ¿Conoce usted la historia de aquel premio Nobel? Un famoso premio Nobel. Parece que recuerdo que era alemán. Y un día asistió a un cementerio que a su vez era museo. Hay países donde los museos son cementerios y los cementerios tienen una buena parte de museos. Y allí estaba él como filósofo y escritor analizando las tumbas y mirando y leyendo los gráficos, y los versos y textos que allí estaban escritos. Y así se le pasó el tiempo. Y se sentó en un asiento allí, en un pasillo, y ahí se quedó mirando. Pero no se dio cuenta que había llegado la hora de cerrar, y cerraron el museo, cerraron el cementerio. Y pasaron los asistentes, los cuidadores, los guardias, y lo encontraron ahí, sentado. Y alguien le preguntó, señor, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace aquí? Y otro le preguntó, ¿cuándo se va a ir? ¿Qué hace aquí? Le preguntó uno. Y otro le preguntó, ¿y a qué hora se va a ir? Y él dijo, se paró, le dijo, mire amigo, no sabía que había pasado la hora. Pero sabe, hace muchos años que me estoy haciendo la misma pregunta que usted me hizo. ¿Cuál? ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy hablando, le dijo, de dónde estoy sentado. Estoy hablando de mi vida. Tengo 80 años. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Sabe que hace años que me estoy haciendo esa pregunta? Yo, la misma que usted me hizo. Y la segunda pregunta que me hicieron, ¿a qué hora me voy a ir? Eso también lo estoy pensando. ¿Cuándo me voy a ir? ¿Lo pensaba?
¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué hace en esta vida? ¿Y cuándo se va a ir? ¿Sin Cristo? ¿Sin salvación? ¿A quién tiene en el cielo? Si está sin Cristo, no tiene a nadie. A nadie. Que está sin Cristo, está ocupando un lugar que no le corresponde. A los creyentes les corresponde porque el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero el que no es del Señor, ¿qué tiene? No tiene a nadie aquí y no tiene a nadie en el cielo ni en la eternidad. ¿Qué está haciendo aquí? Hágase esa pregunta. ¿Qué está haciendo aquí? Tiene razón su vida aquí. ¿Qué pues tiene? Hay una parábola que el Señor contó de un hombre que había plantado, ¿no?, una higuera y vino un año a buscar fruto, no lo halló, vino otro, no lo halló, vino otro, no lo halló, y le dijo al cuidador de la viña y de la higuera, córtala, córtala. ¿Para qué ocupa más la tierra? Córtala. Y el cuidador le dijo, Señor, déjala un año más, un año más, un año. A ver, a lo mejor da fruto. Si da fruto, bien, y si no, recorta. Un año de prueba. Un año de gracia. ¿Cómo sabe usted si este año es un año de gracia para usted? Usted no sabe. Por eso que debe prepararse. Parados en vuestros caminos. Alto. Y si no tiene tiempo, hágalo. Porque es para el alma. El mensaje es para usted. Yo no hablo en forma general para todo. Cada uno es responsable delante de Dios de lo que oye. Parados en vuestros caminos. La segunda palabra que vamos a analizar es la que sigue. Paraos en vuestros caminos y mirad. Mirad. No es dar un vistazo. La palabra quiere decir mirad atentamente. Mirad. ¿Mirad qué? Mirad a dónde va. Alto. Pare. Mire. Y la Biblia nos señala y nos muestra qué mirar y a quién mirar. ¿Por qué? Porque también en esto el pecador se equivoca. Algunos se miran a sí mismos. La mayoría se mira a sí mismo. Y cuando escucha el Evangelio se hallan tan buenos. Mire, eso no es para mí, eso es para otro. Vaya aquí, predíquele a fulano, predíquele a sutano, predíquele a los que están en la cárcel, predíquele. Pero se miran a sí mismos y sacan muy buenos dividendos. Yo soy que soy muy bueno. Déjese mirarse a sí mismo. Usted no es tan bueno como parece. Y se lo podría comprobar por la palabra de Dios. Otros miran a otro. Ese sí que es malo. Ese sí que es malo. Eso sí que es pecador. Yo tengo mis reglas. ¿Ah? Ese sí que es malo. Y se comparan. Si usted me compara a mí con otro, yo saco buenos dividendos. Yo soy mucho mejor. No soy perfecto, pero no creo yo que merezca el infierno. Yo no le pregunto, dígame, ¿usted está preparado para ir al cielo? ¿Es tan santo como para ir al cielo? Bueno, no. Tanto como para ir al cielo, no. ¿Y tiene pecado y carga y condenación para ir al infierno entonces? No, tampoco. Entonces, ¿dónde lo va a enviar Dios? No hay dos, no hay tres lugares, hay dos. No hay lugar intermedio. No hay purgatorio. En la Biblia nunca jamás aparece eso. No hay un limbo donde esté ni en una parte ni en otra. No. ¿Dónde lo va a mandar Dios? No hay. Hay solo dos caminos, dos destinos, así como hay solo dos formas de vivir. Y también hay dos formas de morir. Morir en Cristo, eso dice la Biblia, y morir en sus pecados. Mire, ¿a quién? ¿A los demás? Tampoco. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Se lo voy a citar. Porque está en medio de la palabra de Dios. Isaías 45.
¿sí? Le pediría que me acompañara para que quede la palabra de Dios más que lo que yo pueda estar diciendo. La palabra mía puede confundirse, la palabra mía puede pasar, pero la palabra de Dios no. Y uno lo encuentra las veces que realmente quiera. Allí en Isaías, en el profeta que está antes de Jeremías, ¿no? En Isaías 45, verso 21, mire lo que dice Dios. Isaías 45, el verso 21, palabra divina, dice: proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo. ¿Estamos de acuerdo? No hay más Dios que yo. ¿Eh? Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo grabaría esto en piedra para los que miran a imágenes, santos, vírgenes, hombres, etcétera. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sí, pero es que la iglesia dice esto otro. No, no, no. Antes la iglesia Dios existía por la eternidad. ¿A quién le creemos? ¿A quién le cree? Mirad a mí. Mirad a mí. Y ser salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, dijo, y no hay más. Para ser salvo, deje de mirarse a sí mismo. Deje de mirar a los demás. Deje de mirar sus obras, sus méritos pretendidos. Déjese de mirar a ejemplos humanos. Siempre vamos a quedar defraudados. Pero ¿qué dice Dios? Mirad a mí, ser salvos todos los términos de la tierra. La Biblia nos indica claramente, no nos deja en un limbo que vean lo que ustedes piensen mejor. No, nos indica directamente a quién mirar. Como el ejemplo que el Señor presentó en Juan 3, cuando, evocando un evento de miles de años atrás, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo terrenal, había pecado y las serpientes empezaron a morderlos y a causarles la muerte. Pero Dios dijo a Moisés: hazte una imagen de una serpiente misma, ponla en un mastil, y el que mire a la serpiente recibirá salvación y liberación. ¿Qué tenía que hacer? ¿Ir a tocarla? No, era mirarla. Y si alguno se sentía mordido, miraba. ¿Ah? Eso dijo el Señor. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, antes era mirar, ahora creer. No podemos mirar nada visible con nuestros ojos terrenales, pero sí creer con el corazón, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad, los que están perdidos, usted debe mirar al Señor, como el único salvador de los pecadores y que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y sin Cristo usted está perdido. Y el Señor le dice que le mire a Él con fe. Algunas veces cantamos en un himno la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Infalible la vida nos da. Es un himno que está en el himnario. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida
hallará. ¿Quiere mirar al Señor por la fe en esta noche? No cuando esté afligido, no cuando esté enfermo, no cuando esté poco antes de morir. Ahora, porque el Señor dijo, hoy es el tiempo aceptable. ¿Cuándo? Hoy. Ahora es el día de salvación. Paraos en vuestros caminos, alto. El mundo no deja pensar, nada. Que hay una borrachera en la mente para que el ser humano no se detenga en su loca carrera. ¿Ah? Y sin embargo, Dios se detiene para llamar al pecador. Cuánto hermoso ejemplo no tenemos los evangelios. Cuando el Señor iba por última vez allí a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, había un ciego que empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la demás gente que iba con el Señor empezaron a decirle: cállate, ¿qué te va a oír a ti? Él va en otra dirección. Pero dice la Biblia, y Jesús deteniéndose, mandó llamarlo. Y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Y el Señor le dio la vista y lo siguió en el camino. El Señor se detuvo, imagínense. Si Dios, amable oyente, si puede, capte la diferencia. Si Dios, el Dios de la gloria, se detiene, ¿quiénes somos nosotros para estar tan ocupados que no tenemos tiempo para nada, menos para escuchar al Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Si el Dios de la gloria se detuvo para atender la súplica de un pobre ciego, ¿cómo no tenemos tiempo nosotros? Uno pregunta y conversa: mire, voy a reuniones, no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, yo voy a ser. ¿Cuándo va a tener tiempo? Cuando le sobre. No. Lo repito, porque es hermoso y increíble. Si el Dios de la gloria se detiene en esta misma noche, me está hablando a usted. Usted no tiene tiempo, pero Dios sí. Pero le advierto que a lo mejor ya lo ha experimentado. Cuando uno está enfermo, tiene el tiempo de sobra. En una cama mirando hacia arriba. Le sobra tiempo. Le sobra. El que no tuvo tiempo, lo tiene de sobra. Pero no espere eso. Usted está perdido. Y Cristo lo invita a que se humille, se arrepienta de su pecado y de su vida. No tiene necesidad de contarle a Dios toda su vida, no. Imposible recordarse tanta desobediencia en la vida de cualquier persona, hombre o mujer. Lo que le pide es que se arrepienta y cree en Él, porque puede. Dios nunca nos pide lo que no podemos hacer. Eso es lo que le pide, porque está perdido. Alto, parado en vuestros caminos y mirad. ¿A quién? Aquel que dio su vida en la cruz amarga del Calvario para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar a cualquier pecador que clame a Él, sin dinero, sin obra, sin mérito, sin religión, por la fe en el Señor Jesús. Es Cristo el Salvador. Lo hemos leído. Mirad a mí, ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada. Si usted está perdido, puede ser salvo, porque a eso vino el Señor. Lo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez, hace años, leí la historia de dos hombres. Fue en Norteamérica. Se descubrió en California unas minas de oro en una parte. Y la noticia, por supuesto, corrió y muchos partieron allá, sobre todo aventureros, a buscar oro, para a ver si encontraban oro para enriquecerse. Y dos amigos se pusieron de acuerdo. Vamos, quedaba lejos, más de 1000 kilómetros. Vamos, y partieron, caminaron en dirección hacia el lugar donde habían descubierto unas buenas vetas de oro.
caminaron. Y pasaron por llanura, pasaron por partes de desierto, pasaron por bosques y así. Y un día entraron en un bosque. Los dos iban bien encaminados. Y avanzaban en el bosque. Y de repente, mirando hacia abajo, vieron pisadas de ser humano. Y dijeron, mire, alguien pasó por aquí. Vamos bien. Estamos bien. Siguieron caminando y vieron más pisadas. Aumentaron las pisadas. Parece que hay más gente la que va por aquí, ¿no? Y siguieron caminando y las pisadas aumentaron. Se nota que pasó mucha gente por aquí. Y cuando siguieron caminando, se abrió la floresta allí en el bosque y se apareció un indio. Uno de los indios que vivían de unas tribus. Le dijo, alto, hombres blancos están perdidos. ¿Así ven? Alto, hombres blancos están perdidos. Se miraron los dos viajeros y dijeron, no estamos perdidos. Vamos a estar perdidos. Venimos caminando. No, ¿cómo vamos a estar perdidos? Sí. El indio le dijo, hace 2 horas que lo estoy observando a ustedes. Ustedes no se han dado cuenta. Ustedes venían caminando. Sí. Y vieron huellas. Eso es. Siguieron caminando. Y si vieron más huellas. Sí, exactamente. Y siguieron caminando y ahora hay muchas huellas. Exactamente. El indio le dijo, son las mismas huellas de ustedes, porque hace 2 horas que se están dando vueltas. Y tengo lástima por ustedes porque están perdidos. Las huellas que ustedes vieron y ven son las mismas de ustedes. Y hace 2 horas que los veo en círculos. Cayeron en la trampa del bosque, le dijo. Están dando vueltas. El camino es aquel, y le señaló distante, ese, el que va hacia donde ustedes quieren ir. Pero aquí no. Y en lo espiritual hay algunos que siguen a otros, que están tan perdidos como ellos. Y siguen dando, bueno, se han pasado muchos por aquí. Esta es una religión muy antigua. Esta es la religión de mis padres. ¿Ven? Así que nosotros seguimos sus pisadas. Hay gente que ni sabe dónde va, ni sabe lo que cree, ni entiende lo que cree. Pero no, otros lo siguieron. Parados en vuestros caminos. Y mirad. Quiero que queden claros. Mirad a quién. Mirad a Cristo. No se confunda. Porque el ser humano es especialista en desviar al ser humano del cielo, hacer que se pierda. Y se pierde para siempre. ¿Hasta cuándo? Parados en vuestros caminos y mirad. Y la tercera pregunta que vamos a alcanzar a ver un momento es, y preguntad por las sendas antiguas. La tercera pregunta es, la tercera palabra es, pregunte. Pregunte. Porque el que no sabe algo, pregunta. Sobre todo el que está perdido. El que está perdido, pregunta. Si no sabe dónde va bien, pregunta. ¿Cuántas veces nos ha tocado? Anda buscando a alguien, y se tiene por ahí. Mire, anda buscando a ese. ¿Va bien? Si va bien, le dicen, sí, va por aquí. Si no, mire aquí. Y si no, mire, está perdido, tiene que ir por el otro lado. Pregunta. ¿Y qué hay que preguntar? Hay un hombre que hizo una pregunta muy importante en la Biblia. Los Hechos capítulo 16, está el conocido caso de un carcelero que le encargaron encarcelar y amarrar y poner en el cepo a 2 apóstoles. Lo hizo. En la noche vino un violento terremoto que despertó, más que destruir las murallas, etcétera, les despertó la conciencia. Salió y hizo la pregunta tan importante: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se nota que había escuchado el evangelio ante el hombre. Se nota que lo había escuchado. De los mismos apóstoles. Él estaba obedeciendo órdenes nomás.
Castígueme esto, y los castigó. Pero ahora despertó su conciencia. Y a medianoche, no eran las 6 de la tarde o 7 como nosotros, era medianoche, se postró delante de los apóstoles, señores. Miren la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante que puede hacer el ser humano. ¿Se la ha hecho usted alguna vez? Y la respuesta no se hizo esperar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que hemos predicado y la iglesia fiel del Señor ha predicado durante miles de años. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no solamente eso. Le hablaron la palabra, dice. Le explicaron el Evangelio. Le dijeron que Cristo había venido del cielo a la tierra, que era el Dios hecho hombre, que fue puesto en una cruz para salvarnos del pecado, que Él no tenía pecado, pero que llevó el pecado de muchos, y que si Él, siendo un pecador endurecido por el oficio, por su vida, creía en el Señor Jesús, era salvo. Eso es lo que tienes que hacer. La respuesta no se hizo esperar. ¿Habrá alguien que nos está escuchando en este momento que se haga la misma pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No le dijeron, tienes que hacer esto y lo otro, y este sacramento, y este libro, y estas cosas que tienes que leer y tal, lo otro. No, cree, en otras palabras, más fáciles para nosotros de entender. Confía en el Señor Jesucristo y será salvo. Y el hombre confió en el Señor Jesucristo. Esa noche, en forma dramática. Alguien podría decir, sí, pero es que debe haber estado terriblemente asustado por el terremoto. No, no estaba asustado. Dios no salva a los asustados. Porque después que se le pasa el susto, ¿cuántas personas en los terremotos violentos que ha habido y en otras desgracias llenan la iglesia, llenan los locales? Pero pasa el tiempo y ya nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda del terremoto violento del año 2010? 12 años ya. ¿Ah? Yo me acuerdo como la gente lloraba en las calles. Talca fue el epicentro en ese tiempo. ¿Ah? Los locales, pero pasó el tiempo. ¿Ah? Cuando el pecador confía en Cristo, no se fía en los sentimientos ni en los acontecimientos que pasan. Fía en el Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ah? Pregunte. Y lo que no entienda o no haya entendido o no entienda en esta reunión, donde esté, si usted es de Conchalí o es de Santiago, siempre habrá hermanos a los cuales se les puede consultar. Pregunte. Haga pregunta. Hay gente que pregunta cosas extrañas. ¿Eh? Una vez llegó un caballero a nuestro local, allí a Carlos Trujillo. Llegó un caballero y lo invitaron a entrar. Entonces se encontró conmigo en la puerta y me dijo, quiero entrar, que claro, pero me dijo, a mí me gusta hacer preguntas. Y les voy a hacer hartas preguntas. Ya, muy bien. Yo estoy dispuesto, le dije, a contestarle sus preguntas. ¿Es cierto? Claro, yo le contesto sus preguntas. Pero con dos condiciones, le dije. Una, que sean preguntas serias. Y segundo, que tengan que ver con su alma. Porque si usted me va a preguntar dónde se fue el agua del diluvio o cómo se llamaba fulano de tal, eso no tiene nada que ver con usted ni con nosotros. No entró el caballero. Se nota que andaba preguntando, pregunta, gente que pregunta cosas extrañas que no tienen nada que ver. Yo le dije, yo le contesto, pero con dos condiciones. Que sean preguntas serias. La Biblia no es un manual de consulta que tiene que respondernos todo lo que al hombre se le ocurra. No es un manual. Es un libro de salvación de parte de Dios. Primero, que sean preguntas serias. Y segundo, que tengan que ver con su alma. Porque si vamos a dar filosofía o discutir y polemizar, falta tiempo. Y a nadie le sirve eso. A nadie le sirve. El Señor contestó todas las preguntas que quisieron hacerle, pero muchos no estuvieron de acuerdo o no aceptaron su respuesta. Pero, pecador, que quiere ser salvo, el Señor le responde.
Y le responde de inmediato. Habrá alguien que quiera preguntar, ¿cómo debo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Una vez el Señor, predicando su palabra, dice el Evangelio de Juan, la gente halló dura la palabra del Señor. Y algunos que se llamaban sus discípulos ya no quisieron andar con él y se fueron. El Señor miró a los suyos y le dijo, ¿quieren ustedes irse también? El Señor a nadie tuvo a la fuerza, ni obligar, nada. Entonces Pedro le dijo aquella pregunta tan hermosa, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy ignorantes eran los apóstoles, algunos pescadores nomás, sencillos pescadores. Pero ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí es que ir. Ahí es que ir. Eso es lo que hay que preguntar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ah? Uno lo ha escuchado muchas veces y estoy seguro que hay personas escuchándome que son padres o son madres, han tenido hijos. ¿Ah? Una señora una vez me contaba lo que a uno también le pasó, ¿no? La mamá le dice al niño, no hagas esto porque te vas a caer. O no vayas para allá porque te va a pasar esto. Y el niño va y lo hace y se cae. Y parte llorando. ¿Dónde parte? ¿Dónde la mamá? Y hay mamás que le dicen, mira, yo te dije, ¿no es cierto? Yo te dije que no te metieras aquí, que no hicieras esto. Y lo hiciste, así que ahora ándate a otra parte a quejarte. ¿Y cómo contesta el niño lloroso? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde? Ni al papá muchas veces, a la mamá sí. ¿A dónde voy a ir? Ninguna mamá le podría hacer eso. ¿Pero a dónde va a ir el niño sino al lugar que debe ir? ¿A dónde iremos? Mire qué pregunta. ¿A dónde, Señor? Nos pueden dirigir a una parte y a otra. Pero Pedro dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros te hemos señalado en esta reunión. ¿A dónde tienes que mirar? ¿A dónde tienes que ir? Porque debes detenerte en tu loca carrera. Hubo hombres en la Biblia que no quisieron detenerse en su carrera. Y por su gracia, aunque en forma dura, Dios los detuvo. Dios los detuvo. Dios los paró. Para bendecirle. Para terminar, voy a citar un solo caso. Conocido quizás por muchos. El caso de un joven que se llamaba Saulo. Después fue el apóstol Pablo. Un gran joven. Religioso como el que más. Estaba convencido que su religión era la verdadera y que creer en Cristo era una apostasía. Pidió autorización, se fue a Damasco, a otra ciudad, la capital de Siria, para traer preso a los que creyeran en el Señor. Y en el camino, ¿qué pasó? Dios lo detuvo. Y lo botó al suelo. Dios lo detuvo. Alto. Lo dejó ciego. Y entró a Damasco, el orgulloso, pero llevado de la mano, porque no veía nada. Dios lo detuvo. Nunca estaría detenido voluntariamente. Pero Dios, para bendecir al pecador, muchas veces lo detiene a la fuerza. Alto. Alto. Para bendecirle. Y solo menciono la última palabra. Andar por ese camino. La senda antigua. ¿Cuál? La de siempre. La del arrepentimiento. La senda que siguieron los grandes hombres de Dios. ¿Cuál fue el camino de Abel, el primer muerto en la tierra? Tomaba un corderito y lo ofrecía delante de Dios, porque se reconocía pecador y ponía un sustituto entre él, pecador, y Dios el santo. ¿Cuál fue el camino de Abraham? El de la fe. Dios hablaba y él creía. Y él creía. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuál fue el camino? La fe. ¿Cuál fue el camino de David? La obediencia. Dios hablaba y él aceptaba. ¿Cuál es el camino? No sé qué dónde está. Porque estos hombres, aquí en Jeremías fue, no andaremos. No nos vamos a detener. ¿Y las consecuencias?
Son divinas y son terribles. Dejo la palabra de Dios con ustedes. Gracias por haber oído y pido a algún hermano allí que por favor nos encomiende al Señor en oración.